Bueno, muy buenas tardes para todos. Les recuerdo mi nombre y eh, bienvenidos esta tarde. Les habla Diego Arturo Arcos, el tutor encargado de este diplomado en medición. Espero que tengan un excelente día. Vamos a continuar y finalizar con el tercer punto, que es propiedades. Hemos hablado un poquito de la física con respecto a ellos, cálculos básicos con respecto a lo que es la medición de estos parámetros y conocer también un poco lo que es el laboratorio de estos parámetros en el sentido de que físicamente nosotros podemos medirlos y físicamente también podemos calcular otros. Entonces también hablamos un poquito de las cartas de compresibilidad Z, que es la que utilizamos para los gases, convertir un gas ideal en un gas real, que es lo que tenemos en campo, gases reales, y es lo que tenemos que tener medido, porque nosotros vamos a vender un volumen de gas y un volumen de fluidos líquidos también medidos. Entonces, esta es la importancia de lo que estamos viendo. Quiero que lo tengan bien presente y quiero que lo manejen y quisiera que ustedes en nuestro próximo encuentro, que es el lunes, tengamos esto en cuenta de las preguntas acerca de los cálculos. La idea es enseñarles un poquito sobre los cálculos. Estos cálculos no son cálculos de ingenieros, sino cálculos de técnicos. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, nosotros tenemos otros cálculos completamente distintos que ya son realizados por simuladores por la cantidad de variables y por la cantidad, digamos, de procesos que deben de llevarse a cabo para determinar un caudal, para determinar una presión, para determinar una temperatura. ¿Sí? Porque estos parámetros son los que se van a usar para los diseños de las vasijas o de las líneas o de todos los elementos y equipos que se necesitan para tratar el equipo. Entonces, para que también nos ubiquemos un poquito en qué hacemos o por qué hacemos, ¿vale? Voy a volver a publicar en la presentación. Hemos quedado ya, terminamos lo que es el gas, ¿cierto? Nos queda pendiente es el agua. El agua es muy importante porque el agua, lo que es el manejo del agua, se debe de tener muy en cuenta, ya que el agua eh, es un elemento importante tanto para la vida cotidiana como producto de una extracción de hidrocarburos, ¿sí? Entonces, normalmente el agua, su fórmula molecular es hidrógeno, ¿cierto? Y oxígeno. Quiere decir que el producto de la unión de estos dos elementos básicos de la naturaleza y bastantes comunes y bastante, digamos, en su cantidad en el medio ambiente, pues forma algo importantísimo que es el elemento agua. Pero el agua es muy importante desde un ámbito de yacimientos hasta un ámbito de producción, porque dependiendo de los registros que uno haga en el fondo del pozo cuando se está perforando y conocemos estas propiedades, pues vamos a tener entonces una buena simulación, lo que estaba hablando anteriormente, y una buena perspectiva de lo que tenemos en agua. Y pues de esta manera también determinamos si es o no productivo el campo o el yacimiento, porque en muchas partes el agua pues significa es un problema y un costo, ¿sí? Pues para la industria petrolera el agua es un costo, pero también es un buen servicio porque el agua empuja el petróleo. Entonces, en campos, pozos someros y en campos productores de petróleo pesado, mucho de este petróleo es producido debido al agua que viene con mucha presión y arrastra el crudo pesado. Mm. Allí es donde pues radica la diferencia en el sentido de que tenemos agua y esta agua pues a veces es una desventaja, pero a veces es una ventaja. Por eso es importante conocer un poquito sobre el agua. El agua es algo que debemos de quitar para poder vender el crudo. Recuerden entonces un poquito sobre eh, que hay medidas para poder bombear hidrocarburos por los oleoductos y que esto, CENIT o las empresas que transportan los hidrocarburos, estas empresas
exigen un mínimo porque este crudo con agua, pues lo que hace es dañarle sus sistemas de líneas de transporte. El agua es corrosiva, el agua es abrasiva, el agua genera taponamientos, el agua genera golpes, genera, digamos que una, un cauce no natural que debemos de tener en las líneas. Y además de eso, pues con la refinación, pues el agua genera un contratiempo porque las refinerías y los procesos están diseñados para tratar hidrocarburos, no agua, ¿sí? Entonces, en algunos momentos el agua es buena, en algunos momentos es muy mala y en algunos momentos tenemos que saber que en campo se va a manejar el agua y se le va a dar un tratamiento y se le va a dar un destino final que dependerá del desarrollo del campo y de, digamos, de los permisos que tengamos para poder mm, desechar el agua, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de agotamiento del yacimiento, la cantidad de agua conectada con un yacimiento es tan importante como las propiedades del mismo. Sí, volvemos y hablamos de que cuando se hacen pruebas de resistividad en la roca, cuando se está perforando y cuando se llega al yacimiento, estas pruebas de resistividad me determinan la cantidad de agua y las propiedades de estas. Me ayudan en ese estudio y con esto también podemos entonces determinar en superficie qué aguas vamos a tratar o qué aguas vamos a recibir. Y encima de eso, pues qué tanto aceite también podemos recibir, porque si hay mucha agua, pues muy seguramente va a haber muy poquito aceite, entonces la trampa no tiene suficiente petróleo para, digamos, representar una inversión de producción en ese pozo. Desde el punto de vista de producción, la movilidad del agua es importante y requiere determinar su punto de saturación, viscosidad, relación gas en solución, agua, factor volumétrico, densidad y tensión interfacial. Entonces son términos como raros, son términos como nuevos, ¿cierto? Eso de viscosidad, bueno, algo ya lo han escuchado, pero por ejemplo eso de tensión interfacial, eso de relación gas en solución también lo estamos empezando a manejar, que es, ¿cierto? Un término que me dice qué tanto gas hay en solución en un líquido. Y vuelvo y les pongo el ejemplo de el agua carbonatada o el agua, digamos, con agua con gas, ¿sí? Mm, digamos que en ese aspecto es similar que tanto gas tiene el agua, entre más gas tiene el agua, pues más siento la sensación de las burbujas, porque se van liberando debido a que ya el agua se está moviendo y que el agua pierde presión cuando se destapa ahí en solución. No está ahí en la entrada de la botella, pero está en el agua. Eso hace especial esta agua carbonatada o agua con gas, ¿sí? Dice que el conocimiento de las propiedades físicas del agua de formación es vital y es de vital importancia para estimar las condiciones de almacenamiento y transporte crudo. Miren que aquí están relacionando las condiciones de almacenamiento y de transporte. El agua genera daños no solamente en las líneas, sino también en las bombas, sino también en las válvulas, sino que también en los tanques, sino que también en muchas partes que están siendo estas aguas tratadas que pueden estar corroyendo, que pueden estar dañando, que pueden estar obstruyendo los ductos, ¿sí? Por eso es importante el agua. Es algo que no va a estar ajeno a nosotros en producción. Entonces, ahí, aquí es donde nace la química y el agua, ¿sí? ¿Por qué es tan importante estos parámetros de la física con respecto a la química? Y por qué en el campo petrolero nosotros no podemos simplemente abordar un tema, sino que hay muchos más. Entonces aquí llega un tema importante que se llaman sales. El agua es el causante del más del 80% de las sales en los aceites, en los crudos, en la producción. Mire que ahí dice, todas las aguas de yacimiento, debido a que han estado en contacto con los minerales de la roca en el fondo, contienen sales disueltas, además de tener dichas propiedades debido al ambiente de depositación de la mayoría de los yacimientos de petróleo. Entonces, anteriormente el mar entraba y el mar no solamente traía ripios, o arenas o polvo en el agua, sino que también traía elementos químicos que generan la sal, ¿sí? Entonces dice ahí que los cationes disueltos en el agua del campo petrolero son cationes, son los de carga positiva, que en su gran mayoría son metales o metales en transición. Aquí entonces tenemos los
Cationes, sodio, calcio, magnesio, hierro, potasio, bario y litio. ¿Sí? Ellos son de comportamiento metálico y son positivos porque donan electrones, donan. ¿Sí? Donar quiere decir que ellos tienen de sobra en su último nivel, ¿sí? Y están solos y no han completado su último nivel. Entonces, cuando tienen ese más ahí, quiere decir cuántos electrones donan. El sodio dona 1, el hierro dona 2, el calcio dona 2, el potasio dona 1, el magnesio 2, el bario 2 y el litio 1. Ojo porque estas sales, ¿sí? O sea, estos componentes catiónicos se unen a componentes químicos aniónicos o aniones. Entonces, formar estas sales me hacen a mí tener en el ambiente gran cantidad y variedad de sal y ese es digamos, el meollo del asunto. Al tener muchísimas cantidades de sal, pues entonces voy a tener un problema de tratamiento debido a que son diferentes comportamientos porque son diferentes sales. Entonces, sigamos ahí con los aniones que son disueltos, cloro, entonces por eso el sodio y el cloro son los que más se encuentran en la naturaleza y en el agua del mar, pero eso no quiere decir que sea la única sal y es la que de pronto nosotros consumimos. Sí, el cloruro de sodio. El cloro le recibe al sodio el único electrón que está donando el sodio. Y entonces ahí se unen y forman el cloruro de sodio, que es la sal que conocemos de casa. ¿Sí? Pero, pues, por ejemplo, se puede unir el nitrato de sodio, el bromuro de sodio, ¿sí? Entonces, dependiendo de con quién se una, entonces va a ser una sal tóxica, una sal totalmente abrasiva, muy corrosiva, ¿sí? Dependiendo de esas uniones entre los cationes y los aniones, entonces van a formar sales y estas sales, por ejemplo, el bromuro de sodio es una sal, digamos, que puede generar muchos problemas a la salud, ¿sí? Porque el bromo es un elemento en transición que es dado a ser cancerígeno, dado a ser muy tóxico para el medio ambiente y para nosotros los seres humanos. ¿Listo? El bicarbonato, entonces el bicarbonato se une con el magnesio y forma el bicarbonato de magnesio, ¿sí? El nitrato de bario, que también es una sal completamente natural, pero muy tóxica, ¿sí? Entonces ahí están, aniones y cationes. Mm, esas son las principales sales que encontramos en la industria, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, que esta composición química hace que encontremos sales de esta especie con estos tipos de elementos. No en todas se encuentran todas las sales, no en toda parte hay varios, no en todas partes hay litio, ni tampoco en todas partes hay bicarbonatos o carbonato o boratos. Sí, eso depende del yacimiento y de las rocas en donde se encuentre el yacimiento. Bueno, vamos a seguir acá. La composición química de las aguas de formación, entonces seguimos con la composición química. Las aguas tienen sales y los análisis cuantitativos de las aguas de formación se presentan de diferentes formas. Deben expresar tanto la concentración total como la concentración de cada uno de los iones presentes en la solución. Los valores se expresan frecuentemente en miligramos sólido litro de salmuera, ¿sí? Es decir, ¿sí? Miligramos por litro o partes por millón ppm. Esto es lo mismo, digamos decir, miligramos litro por partes por millón, porque el miligramo prácticamente es una parte del millón que hay entre miligramos y litros. Partes por millón se refiere a gramos de sólido por millón de gramos de salmuera. Entonces, para usted tener miligramos, tiene que las partes por millón las multiplica por la densidad de la salmuera y le va a dar igual a miligramos por litro, donde ρ W es densidad de la salmuera en condiciones estándar. ¿Listo? La relación gas en solución agua. Entonces, ¿qué sucede con esta relación gas en solución agua? Hay gas, pero muy poco. No hay mucho gas, pero hay gas. El agua también contiene gases. Mm. Entonces, les pongo el ejemplo de las gaseosas, que esto tienen gases. ¿Sí? Estas aguas con gas lo que hacen es retener gases. Entonces, estas aguas
sirven como hospedaje al gas y pues nosotros necesitamos recuperar el gas que estamos produciendo. Y además el gas también tiene gotas de agua y es peligroso porque el agua forma hidratos cuando está en presencia de altos niveles de gas, ¿sí? La relación gas en solución agua o solubilidad del gas natural en agua se designa por el símbolo RSW y se expresa generalmente en pies cúbicos de gas por barriles estándar de agua. ¿Sí? Entonces aquí está dadas en la ecuación y además de eso, las variables, ¿sí? Pies cúbicos, dice que generalmente expresa el gas del agua en pies cúbicos por barriles perdón, pies cúbicos del gas sobre barriles de estándar del agua. La solubilidad del gas natural en el agua es pequeña comparada con la solubilidad del crudo a la misma presión y temperatura. Entonces, por ser de diferentes naturalezas, ¿sí? Los gases metano, etano, propano son gases de naturaleza muy distinta al agua, porque las moléculas son diferentes y encima de eso la afinidad del gas es más con el aceite que con el agua. Factor volumétrico del agua. Es similar al factor volumétrico del crudo o del gas. ¿Qué es lo que quiere decir este factor volumétrico? Sencillamente le dice a usted, ¿sí? ¿Qué tanto, qué tanto se reduce el agua cuando se libera el gas? ¿Sí? ¿Qué tanto se reduce el nivel del agua cuando se libera el gas? ¿O qué tanto se reduce el agua que sale del yacimiento y llega a superficie? Mm, Porque cuando se libera el gas, cuando viene desde el pozo hasta el yacimiento, pues se le va liberando gas y el agua va a perder también la energía debido a que tiene energía por el gas y encima de eso, pues el gas va a llegar primero. Entonces, por eso tenemos un factor volumétrico del agua que nos ayuda entonces a determinar el agua correcta que tengo yo en campo cuando produzco un pozo. Se expresa generalmente en barriles de yacimiento sobre barriles estándar. El valor del factor volumétrico del agua depende lógicamente de la temperatura y la presión del agua que afecta a la solubilidad. ¿Listo? Entonces, el agua, la salinidad del agua afecta entonces la solubilidad porque el agua ya no va a poder retener más cosas porque ya está ocupada con el gas. El factor volumétrico entonces del agua, la variación del factor volumétrico de agua con presión es diferente a la del petróleo y que se aumenta con disminución de presión. Cuando la presión inicial del yacimiento es reducida hasta la presión de burbuja, el factor volumétrico del agua aumenta debido a la expansión del agua. Entonces, eso sucede cuando se reduce la presión del yacimiento. El gas se expande en el agua y empuja el agua con mucho más fuerza para sacarla de donde se encuentra, que en este caso es la roca o el pozo. Compresibilidad. La compresibilidad no es que son incomprendidos, como muchas veces les pasa. Confunden la comprensión con la compresibilidad. Mm, Esta palabra aplica a qué tanto se deja comprimir. Lógicamente el agua es un, lógicamente el agua es un líquido y los líquidos son muy poco compresibles porque pues el agua ya ocupa un lugar, las moléculas están cerca, entonces no es tan como por decirlo así, no es tan visible, ¿sí? No es tan visible esta compresibilidad, pero el agua la tiene, ¿sí? Ahí habla acerca de esto, dice la compresibilidad del agua, CW, PSI a la menos uno, se define de manera similar a la compresibilidad del petróleo. Es decir, como la variación fraccional en volumen cuando la presión es cambiada a temperatura constante. Se reduce el volumen, ¿sí? Cuando la presión es cambiada a la temperatura constante, o sea, a 60 grados Fahrenheit, o la temperatura debe tener el estándar, ¿no? Esta propiedad es afectada por la presión, por la presión, temperatura y solubilidad del gas en el agua.
la cual a su vez es afectada por la salinidad. Entonces, la salinidad afecta la compresibilidad porque la salinidad eh, mm, ya satura el agua, entonces no se permite entonces comprimir más el agua porque no, ya está saturada con la sal y el agua. Así, un aumento en presión causa una reducción en la compresibilidad, mientras que un aumento en temperatura produce un aumento en esta propiedad. Entonces, al aumentar la temperatura, aumenta la compresibilidad, quiere decir que esta propiedad de los hidrocarburos, em, la propiedad de compresibilidad es inversamente proporcional a la saturación. ¿Por qué? Porque a mayor saturación, menor compresibilidad y a mayor compresibilidad, menor saturación. Miren aquí un ejemplo de 200 litros y la presión, ¿sí? Aquí lo que buscan es mostrarle cómo es que actúa la presión cuando esos 200 litros son sometidos a la presión. Listo. Viscosidad del agua. Bueno, la viscosidad se ve más en los fluidos y eh, el agua no es la excepción. Dice abajo, muchas veces se comete el error de pensar que el agua no tiene viscosidad debido a los valores tan pequeños de esta. Oigan, es un error pensar que el agua no tiene viscosidad porque el agua sí es viscosa. Lo que pasa es que es el producto universal usado para todo lo que tiene que ver con los oficios, la casa y entonces, pero en campo, el agua ya cumple un papel muy importante porque ya no es para los oficios, sino que quizás sea para reinyectar esta agua en los pozos, reinyectarlos y ponerlos a producir, porque esta agua que entra por estos pozos va a empujar la obra donde necesiten este empuje, ¿sí? Entonces, aquí dice, un aumento en la presión a igual temperatura, es decir, un proceso isotérmico, aumenta la viscosidad, aumenta la viscosidad del agua. Por ejemplo, a 86 grados Fahrenheit, la viscosidad cambia de 0,871 centipoise a 0,921 centipoise. Entonces, ahí está la diferencia y ahí está que sí, el agua como tal tiene una viscosidad que puede aumentar o disminuir dependiendo del trato y manejo que se le dé. Dice, bueno, entonces la viscosidad del agua se mide en centipoise, también se mide. A ver, la densidad, que son dos parámetros que van de la mano, son muy familiares la densidad a la viscosidad. Entonces, a veces es necesario hacer cálculos donde se requiere la densidad del agua de formación. Esta propiedad puede ser determinada dividiendo la densidad del agua a condiciones estándar, libras por pie cúbico, por el factor volumétrico del agua, BW, a condiciones de yacimiento. Esto es densidad del agua igual a la densidad del WST y factor volumétrico del agua, que es el BW. Este cálculo es estrictamente correcto si la salmuera está saturada con un gas natural a las condiciones de yacimiento. Mm, La densidad, como ustedes lo saben, del agua es muy estable, ¿sí? Pero al tener gas en solución va a cambiar la densidad. Por lo tanto, esta densidad no sirve como referencia. Las densidades que hay en campo no es una agua de referencia porque ellas a veces, pues, están aliadas con sales o con otros elementos o compuestos que no le permiten digamos, su función y la limpieza que hay que hacer. Tensión interfacial para sistemas agua hidrocarburos. Mira, aquí volvemos a tomar un poquito lo de las emulsiones. Las emulsiones, entonces, em, lo que hacen es aceite que se dispersa en el agua y esa dispersión de aceite es la que yo necesito recuperar. Por lo tanto, yo necesito conocer la tensión interfacial, ¿sí?
la tensión interfacial para poder romper esa película que no me deja que se una el aceite con el aceite y el agua con el agua. Dice, la tensión interfacial puede definirse como la fuerza que actúa sobre la frontera existente entre la fase agua y la fase hidrocarburo, la cual se encarga de no permitir la miscibilidad entre dos fluidos. La variación de la tensión interfacial para sistemas agua, líquido, hidrocarburo es aproximadamente de 72 dinas por centímetro. Para, bueno, y para sistemas de salmuera gas a condiciones de superficie y de 20 a 30 dinas por centímetro de salmuera petróleo de tanque a condiciones de superficie. Entonces aquí viene el tema de las salmueras, que es la mezcla de gas, de agua y de aceite. Hay unas que durante los sistemas, ¿sí? Se dispersan o durante los sistemas de producción pues se separan. Entonces entre las dos fases y logro tener en campo entonces un agua sin aceite y un aceite sin agua, que es el fin digamos, de la industria, manejarle ese estándar de que no debe tener agua. Resistividad del agua. Entonces, la resistividad es una propiedad física que nos ayuda a determinar la cantidad de agua, el tipo de agua, ¿sí? ¿Cómo? Lo que sucede es que hay un, un registro que se llama los registros de resistividad. Estos registros de resistividad buscan agua, ¿sí? Buscan agua, ¿por qué? Porque donde hay agua, por lo general hay petróleo, pero entonces el agua también es una guía para determinar qué tanto volumen puede haber de aceite. ¿Sí? Entonces, el agua en el yacimiento es importante porque el agua le va a decir a usted que también qué tanto aceite puede haber. Usted teniendo los topes de agua y los topes de aceite y los topes de gas, ustedes pueden ya, digamos, desde el yacimiento saber qué volumen se va a producir, si se van a perforar más pozos, si no se perforan más pozos. Entonces, por eso el agua es importante conocerla y importante estudiarla y importante saber por qué y para qué se puede usar en esta industria, ¿sí? El agua entonces tiene una resistencia a que la corriente pase, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esa resistencia, como es conocida, entonces, cuando enviamos información eléctrica en el pozo, ella va a encontrar agua y va a detectar la información y va a devolverse a decirle qué tanta agua hay o dónde está el agua. ¿Mm? Esto lo hace la geología y por eso es importante saber que ella tiene una propiedad física que se llama resistividad y es que tanto resiste esta la corriente. O sea, es decir, el agua con sal no resiste casi que pase la corriente. El agua sin sal resiste más para que la corriente no pase. El aceite es muy resistente, no pasa electricidad, pero el agua con sal es poco resistible y el agua sola es resistible, ¿sí? Es decir, que sí deja pasar la corriente, pero más bien poco. Con sal, el bombillo va a prender más, ¿sí? Yo creo que podemos ver un video sobre la resistividad del agua. Es muy importante de pronto conocer un poquito sobre eso para que lo entendamos mejor. Ya lo estoy poniendo acá. Entonces, vamos a proyectarlo. Aquí estoy yo. Está. Prácticamente de esto se trata la resistividad.
Ujú. Entonces, mire lo importante de la resistividad del agua, que es normal, o sea, es decir, ella es resistente, no deja transmitir, pero con la sal, ¿sí? Su resistencia se hace con nula y deja transmitir la electricidad. Cuando se envían, perdón, cuando se envían estos digamos, pruebas con electricidad en el pozo, allá en el yacimiento. Entonces, cuando hay agua, pues la corriente viaja y yo tengo una manera de conocer si la corriente se transmitió y prácticamente en sus direcciones. Entonces, la tecnología hace que la electricidad viaje por el agua que tiene sal y asimismo también puede determinar qué tan lejos o qué tanto podemos tener de este sistema agua-sal, ¿sí? Entonces, mire lo importante de por qué estamos hablando del agua y por qué la resistividad hace parte de algo importante físico dentro de la exploración, dentro de la perforación, dentro de la producción y esto hace que el agua sea una ayuda en una cosa y un daño en otra cosa. O sea, ahí él está hablando de conducción eléctrica. Y en la vida real, en la industria, se habla de la resistividad, resistible. O resiste o no resiste, ¿sí? Resistividad. Ahora, tenemos acá, vemos este experimento de resistencia eléctrica. Sí, es importante, digamos, conocer el término de resistividad y de conductividad, ¿no? Que son relacionados. Ley de Ohm. Miremos que ahí en la ley del Ohm, ¿sí? En la ley de Ohm, esta ley nos enseña que para que haya corriente debe haber una resistencia, un paso. Esa resistencia es la que deja o no deja que la corriente pase. Mira, ya.
creo que es agua destilada. Agua destilada, agua mineral. Ujú. La destilada es la que le quitan los minerales al agua, ¿sí? Prácticamente no es para consumir, no se puede consumir un agua destilada porque es agua que quita los iones, le quita a usted los iones y usted se prácticamente pierde sus minerales muy rápidamente. El agua destilada es muy peligroso beberla porque puede causarle la muerte, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Muy resistible. Resistencia alta. Aquí sí lo habla en términos de resistencia, que es lo que estamos hablando ahorita de la resistibilidad del agua. El agua mineral tiene minerales metálicos o tiene minerales y algún tipo de haluro, ¿sí? Entonces la hace menos resistente. Aún así sigue siendo resistente. Entonces, ¿sí? Listo. Entonces yo creo que ya podemos verlo por aquí. Vamos a ver. Tiene acá adelante. Bueno, entonces con respecto a la resistencia del agua, ¿sí? Con respecto a la resistencia del agua, claro está, ¿no? Es la manera en que resiste a que la corriente pase. Entonces, prácticamente el agua se convierte como un aislante, pero si es agua mineral, tiene minerales. Por eso se llama agua mineral, porque tiene elementos metálicos. Y los elementos metálicos son los que hacen puente para que los electrones viajen a través del agua y lleguen al otro extremo y haya energía. Y lo mismo las sales. Las sales se disocian en iones en el agua y estos iones son elementos metálicos y positivos negativos y la electricidad aprovecha esa diferencia de potencial para pasar por ahí, ¿sí? Entonces, químicamente, eso es lo que explica, estábamos hablando de la resistividad del agua. Las aguas en los hidrocarburos son aguas saladas, por lo tanto son bastantes conductoras, es decir, poca resistividad. Entonces, aquí hay unas preguntas. El efecto de los gases disueltos en el agua a condiciones de yacimiento podría ser. El efecto de los gases disueltos en el agua a condiciones de yacimiento podría ser. Aumenta la viscosidad, reduce la viscosidad, aumenta la tensión interfacial o ninguna de las anteriores. ¿Qué creen ustedes que pase con los gases en el agua? Pues que reduce la viscosidad. La reduce porque el gas cuando se disocia, el agua se vuelve más rápida, mucho menos viscosa. Apenas pierde gases, se vuelve más viscosa. Entonces la respuesta correcta es la B. Cuando hay gas en solución, la viscosidad es reducida. Cuando se pierde el gas que está en solución y se libera gas y queda el líquido, sea agua, sea crudo, sin gas, queda más viscoso. Entonces, el efecto que hace el gas disuelto en las aguas o en líquidos es reducir la viscosidad en este caso. Y aquí hay un tallercito que yo tenía en esta presentación también para que ustedes puedan mirar de qué se tratan las preguntas que hay para poder complementar un poquito el estudio. Mire, determinar la concentración de una salmuera, ¿sí? Con densidad 9,8 gramos por centímetro cúbico y una concentración de sales de 1800 partes por millón. ¿Cuál es la concentración en miligramos por litro? Ahí hay una fórmula esto a que pasa esto a estas partes por millón a miligramos por litro. ¿De qué depende la compresibilidad? ¿De qué depende la compresibilidad del agua, cierto? De prácticamente que tenga disociado el gas dentro de ella. De las siguientes sales clasifiquen. Vea, esto es una pregunta tipo ingreso a un training. Esta de sales, de estas sales
Salen preguntas digamos, cuando hacen Ecopetrol las preguntas para los técnicos, les preguntan sobre las sales que hay en el agua. De estos tipos de sales que hay, mire, el cloruro, el carbonato de magnesio, el bromuro de hierro, el nitrato de sodio, el sulfato de potasio, el bromuro de litio y el cloruro de bario. Entonces, tengan eso en cuenta. Estas preguntas, así como esas que yo las coloco aquí, a veces sí salen allá, por más absurdas que ustedes crean, a veces le preguntan sobre las concentraciones de cloruro de sodio o de bromuro de hierro. Sí, esta pregunta en especial de sal, estoy seguro que la vi en unas preguntas que sí se hacen a los operadores de producción, porque ustedes van a manejar agua y el agua va a tener sales, y hay sales muy tóxicas o sales fuertes o sales muy pesadas que son difíciles de tratar y que encima de eso pues contaminan mucho. Entonces, ténganlo en cuenta, sí, por favor, ténganlo en cuenta. ¿Qué es salinidad? Es eso de la salinidad, entonces es la presencia de esas sales dentro del agua y digamos, la solución de sales en el agua. ¿Qué efecto causa la viscosidad en el gas del agua? Vean, es ese efecto. Eh, ¿Qué aporta el conocimiento de las propiedades del agua? Pues su tratamiento, ¿cierto? Su tratamiento, su baja de temperaturas, y su enfriamiento, por decirlo así, tu reinyección también para pozos que inyectan agua. ¿De qué se carga la tensión superficial y qué unidades tiene? Ojo con la tensión superficial con respecto a que es una película, ¿cierto? La tensión es una película que abraza las gotas en las emulsiones y me forma un problema que es que el agua queda con mucho aceite o que el aceite tiene mucha agua disuelta o dispersa dentro de sí. Entonces, ¿qué aporta? Entonces, ¿qué unidades tiene, perdón? ¿Qué significa el término de resistividad y por qué es tan importante? Ya vimos un video y entendimos un poquito más del por qué las aguas saladas, pues en cierta forma nos sirve y en otras partes no nos sirve. Entonces, yo creo que aquí ya em, terminamos este segundo capítulo o esta segunda parte de el diplomado. Yo espero que le haya servido mucho lo que hemos aprendido sobre la física de los hidrocarburos en el gas, en el crudo y en el agua. ¿Sí? Recuerden que todos estos productos que estamos manejando o estas propiedades que estamos viendo son importantes en la industria porque es lo que es el día a día de la industria, la viscosidad, la resistividad, las sales, los químicos, la presión, la temperatura, todo esto nos va a dar fortalezas en el conocimiento de lo que queremos manejar, que es en una planta de producción, la producción que hay. Entonces, yo les dejo muy buena tarde para todos, muchas gracias, que tengan un excelente resto de día.